Muy bien, vamos a continuar entonces en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Estamos en la última semana de Jesús antes de su muerte. Hemos visto en este capítulo que Jesús ya ha sido ungido en Betania cuando vino a una cena en la casa de Simón, un leproso que Jesús había sanado. Y María, la hermana de Lázaro, vino y derramó perfume a sus pies, anticipando el ungimiento de su cuerpo a la hora de su sepultura. Entonces, Jesús ya ha sido ungido, y ahora vamos a ver también cómo Él ha llegado a Jerusalén, ha sido recibido por las multitudes, y ahora Él comienza a hablar y a recibir personas en este lugar. Los judíos, recuerden, estaban buscándolo para tratar de ver cómo poder matar a Jesús. Así que en medio de todo este marco, en medio de todo lo que estaba sucediendo, Jesús viene a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y por eso es que esta es la última semana de Jesús, porque Él ya ha entrado a Jerusalén, ha sido recibido por la multitud en el tiempo correcto, para cumplir con la profecía. Pero también al mismo tiempo, para Él, durante esta semana, de esta manera, está siendo presentado a sí mismo como el Cordero de Dios, ante todo el pueblo, delante de Dios, para que al final de la semana, Él sea crucificado. Y en medio de toda esta algarabía de la multitud recibiéndolo, solo Jesús sabía qué significaba todo esto y hacia dónde Él iba. Así que hoy vamos a ver que Él, ya estando en Jerusalén, en vísperas de la fiesta de la Pascua, van a venir unos griegos a buscarlo, y estos griegos van a simbolizar esos gentiles que van a venir en busca de Jesús, para mostrarnos cómo el amor de Dios estaba ya anticipadamente también enfocado en alcanzar a los gentiles, no solamente al pueblo de Israel. También tendremos y vamos a tener el privilegio de poder ver parte de la humanidad de Jesús, de su lucha interna, porque Él sabía hacia dónde iba. Y aquí en este texto que vamos a leer hoy, se nos va a expresar que su alma estaba turbada, porque Él ya sabía lo que venía. Entonces vamos a iniciar en el versículo 20 del capítulo 12 de Juan, para continuar con ese capítulo, donde dice: habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Entonces, desde este momento comenzamos a ver cómo hay gentiles interesándose por conocer a Jesús. Probablemente ellos ya vienen con un preámbulo de quién es Jesús, los milagros que ha hecho, las cosas que se habían profetizado acerca de Él, y vienen a buscarlo. Y es interesante porque en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús recién nacido, fueron gentiles quienes Dios envió para traer regalos a Jesús. ¿Recuerdan? En su nacimiento fueron los sabios del oriente que vinieron a dar especias, aromas y regalos a Jesús. Vinieron a buscarlo, y ahora al final de la vida de Jesús vienen nuevamente gentiles a buscar a Jesús, en representación del amor que el Señor tiene para todos ellos también, cómo Él los está involucrando. Y podemos ver a través del Evangelio de Juan que, por ejemplo, en Juan 3:16, ¿qué es lo que nos dice? Que de tal manera amó Dios al mundo, y este mundo incluye los gentiles, y nos incluye a usted y a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, y este todo nos involucra a todo aquel que no es judío, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Capítulos anteriores, Jesús también les estaba hablando a los judíos acerca del redil de las ovejas.
y que él tenía que tenía ovejas que tenía que traer, que no eran de este redil, del redil de Israel. Él estaba involucrando también a los gentiles. Entonces todo este preámbulo lo estamos viendo ahora en conjunto antes de la muerte de Jesús, porque Él por medio de su muerte va a traer salvación a toda la tierra, a toda la humanidad. Entonces continuamos ahora viendo a ver la respuesta de Jesús. Versículo 23, Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es interesante porque esto no es una respuesta acerca de, sí, vengan, déjenos venir. No sabemos si Jesús pudo tener un tiempo de intimidad con estos griegos, pero lo que vemos es su respuesta de manera general, no solamente a ellos, no solamente a los discípulos, sino a todas las personas que estaban con él. Le responde esto: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Parece ser que esta venida, esta visita, para Jesús es como una señal de que ha llegado su hora. Pero no solamente la hora de su muerte. Jesús está viendo más allá y Él está viendo su resurrección y su ascensión al cielo, en donde el Señor va a ser glorificado en cada etapa de su muerte. Él va a ser glorificado. Ha llegado la hora. Y continúa diciendo: de cierto os digo, que si el grano no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, hace esta introducción anunciando de que ya ha llegado el momento para que Él comience su camino hacia la cruz. Y después comienza a hablarles acerca de esta alegoría. Simplemente un grano de trigo, posiblemente podemos verlo y no hay vida en él. Es un simple grano. Pero cuando es sepultado en tierra, este grano comienza a cobrar vida y a nacer vida a través de él, hasta que comienza a florecer y a dar mucho fruto. Y este fruto va a llevar semilla que cuando cae en tierra también va a brotar y va a llevar más y más y más fruto, y esto se va a multiplicar. Entonces Jesús comienza ahora a hablarles acerca del propósito de su muerte, acerca de sí mismo. ¿Qué es necesario? Les está anticipando. Es necesario que Él muera, porque a través de su muerte nace la vida eterna, alcanzable para todo ser humano. Antes de esto no era posible que el hombre tuviese vida eterna, pero por medio de la muerte de Jesús nace la posibilidad de que cada uno de nosotros tengamos acceso a esta vida eterna. Él comienza a hablarles acerca de la vida Zoe, que es la vida que solamente proviene de Dios, que solamente Él puede dar. Y vamos a ver en el versículo siguiente cómo Él les ilustra esto y les habla tanto a creyentes como a no creyentes. Versículo 25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. La palabra vida es la que se repite 3 veces en este versículo. En las primeras dos secciones, la palabra vida está hablando del original psique, que es de donde viene la palabra psicología, que es la vida del alma. Entonces Jesús les está diciendo: el que ama su vida, o todo lo que involucra enriquecer su alma, tratar de buscar y satisfacer su alma con cosas de este mundo, la va a perder si no tiene a Cristo en su corazón. Si usted prioriza, les está diciendo, si usted prioriza amar esta vida que enriquece solamente su alma, usted está sembrando vanamente, porque no va a tener un fruto eterno, sino que va a ser pasajero, porque todo en esta tierra pasará. Pero en el momento que pasemos la siguiente etapa, que es después de la muerte, nada de esto tendremos, nada pasará, todo se quedará acá.
Entonces Jesús les está animando, diciéndoles, dándoles esta perspectiva de manera amplia. El que ama su vida, el que ama enriquecer su alma, solo buscar satisfacer lo que su alma desea. Y esto puede ser éxito, puede ser cosas materiales, pero también cosas emocionales, de ego, de orgullo, de estatus. El que prioriza esto en su vida, tenga por seguro que la perderá. Pero dice, y el que aborrece su vida en este mundo, y no es que esté usted detestando su vida, el estar viviendo en este mundo, sino lo que involucra este mundo. En el sentido de que si usted pone por prioridad las cosas del reino, todas las demás cosas van a venir por añadidura. Les está hablando acerca de prioridades. ¿Cuál es la prioridad que ellos deben de tener? ¿Cuál es la prioridad que el creyente debe tener? Que nosotros debemos de tener. Buscar el reino de Dios, su salvación, su verdad. Es la prioridad que debe reinar en nuestras vidas. No es que vamos a ya olvidarnos de que vivimos en este mundo. No, es necesario trabajar, es necesario emprender proyectos, es necesario tener una familia, crecer, etc. Pero nuestra prioridad de vida debe ser buscar al Señor. Porque de esta manera usted está entendiendo, de que esta vida pasará y todo se acabará. Pero que hay una vida eterna, una vida zoe, la cual es la que nos habla en la última sección de este versículo, que dice, para vida eterna la guardará. Esa palabra vida eterna, la palabra vida ahí, está hablando de zoe, que es la vida eterna, que solamente viene de Dios. Entonces, todo aquel que prioriza en su vida buscar las cosas de Dios, las cosas del reino, está asegurando de que su alma vivirá eternamente. Eso es lo que Jesús les está hablando tanto a los judíos, a los griegos, como a sus discípulos que creen en Él. Le está hablando tanto al no creyente como al creyente. Está dándoles el mensaje de salvación. Ahora, en versículo 26, Él dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Este versículo Jesús lo está refiriendo a todos aquellos que lo siguen, a los creyentes. El no creyente no va a entender que es acerca de servir al Señor. Lo va a ver más como una imposición, lo va a ver como una obligación, como si fuese un trabajo. Pero para el creyente, vean lo que Jesús les está diciendo, si alguno me sirve, o sea, es si alguien quiere servirme, el que quiera servirme, sígame, es sencillo. El que quiera verdaderamente servir al Señor no debe hacerlo ni en sus fuerzas, ni buscando inspiración en sus propias opiniones, ni en sus sentimientos, ni en buscando sus beneficios. No, sígame, es lo que le dice Jesús. Es sencillo, no hay cómo perderse. Porque vean lo que sigue diciendo, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. O sea, debemos de seguir al Señor en su voluntad hacia donde Él quiere que nosotros le sirvamos. Y puede ser acá en la iglesia, en su trabajo, en su hogar, en su comunidad, en el lugar donde estemos, podemos estarle sirviendo al Señor. ¿Cómo? Reflejando de su amor, reflejando de su verdad, de su evangelio, de su salvación. Siendo creyentes, siendo luces en medio de las tinieblas de este mundo. Podemos servirle al Señor de esta manera. Pero la cosa es no buscar nuestras ideas, nuestras buenas intenciones, sino buscar la voluntad del Señor. Señor, ¿dónde? Yo quiero servirte y tengo todo este anhelo y deseo de hacerlo,
¿Pero en dónde? ¿Cómo lo hago? Jesús te va a decir, sígame. ¿Cómo? ¿Te sigo a dónde? Sígame en intimidad. Venga a mi presencia. Sígame a través de mi palabra, para que pueda comprender hacia dónde quiero yo guiarlo. Porque a donde yo esté, yo quiero que usted esté. Es lo que Jesús les está dando, la dirección. Y entonces viene una promesa. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y es muy interesante porque él insiste en hablar que sí alguno. Porque el servicio no es una imposición, no es una obligación. El servicio debe de nacer de un corazón agradecido y entendido de que está respondiendo en agradecimiento a lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Es de manera voluntaria. Y hay una promesa para esto. Y es que si alguno quiere verdaderamente, voluntariamente, con un corazón agradecido y con devoción, servirle al Señor y ser guiado por Él para su servicio, entonces, ¿qué pasará? El Padre le honrará. O sea, no es solamente el privilegio de ser salvos por Él, sino el privilegio de ser involucrados en la obra que Él quiere hacer en este mundo. Y aparte de eso, el Padre nos va a honrar. Y no piense que en esta tierra el Padre va a traer honra nada más. Porque de ahí muchas veces es que el cristiano se desenfoca, buscando nada más la honra. Y a veces lo que está buscando en sus intenciones más profundas es la honra de los hombres. Pero no, Jesús les está hablando acerca de la honra del Padre, los cuales son galardones que el creyente recibirá en la presencia de Él en el cielo, pero no para que usted los disfrute y se deleite, porque con el hecho de estar ahí ya es lo más alto y lo más grande, lo más inimaginable que podemos pensar. Pero esto que recibimos del Padre, podemos rendirlo delante de nuestro Señor en adoración, porque es acerca de Él, nada es acerca de mí, todo es acerca de Jesús. Entonces vemos que en 3 versículos Jesús les está hablando acerca del propósito de su muerte, de cuál es la parte que le toca a cada persona, que es creer en Él, que es morir a sí mismo, el servirse a sí mismo para buscarlo a Él, y el servirle de manera voluntaria. Estas 3 cosas podemos ver en estos versículos, en donde el Señor se va a glorificar. Ahora continuamos en versículo 27, porque como veíamos al principio, el Señor va a estar anunciándoles acerca de su muerte, pero también les está exponiendo acerca de cómo está su corazón. Y veamos, y esto nos habla de la humanidad de Jesús. Versículo 27 dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. En este evangelio no tenemos la imagen y la escena de cuando Jesús está en el jardín del Getsemaní orando, pidiéndole a Dios de que si es posible le permita pasar de lejos el vivir todo lo que vendrá. Él le dice: Señor, Padre, si es posible, pasa de mí el beber esta copa. ¿Cuál copa? De la copa de la ira de Dios. Si es posible, pasa de mí, que yo no tenga que pasar por acá, porque Él ya sabía lo que venía. Pero Él concluye esa oración diciendo más: hágase tu voluntad y no la mía. No tenemos esa escena acá, pero tenemos el mismo contexto. Jesús diciendo: mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, sálvame de esta hora. No, para esto he venido, para esto ha llegado mi hora. A pesar de todo lo que pueda estar sintiendo el Señor, Él está sometiendo su vida a la voluntad del Padre, porque Él sabía
que iba a ser arrestado, sabía todo lo que físicamente iba a sufrir, sabía que iba a ser crucificado. Y yo creo que personalmente pienso que uno de los momentos críticos en Jesús cuando estaba en la cruz es de que Él sabe de que por causa de que está llevando sobre sí el pecado de toda la humanidad, va a haber una separación momentánea entre Él y el Padre, para que sobre Él caiga toda la ira de Dios. Él sabe todo esto, y por eso probablemente su alma está turbada, está agitado internamente, está sufriendo internamente. Y Él va a recibir sobre sí la ira de Dios para que los que debían de ser condenados, los cuales somos usted y yo, y toda la humanidad, a cambio de esa ira pudiésemos recibir justificación, salvación por gracia para vida eterna. Entonces podemos imaginarnos brevemente, de alguna manera, todo lo que hay en su interior para que Jesús diga estas palabras. Pero a pesar de todo, Él se sometió a la voluntad del Padre porque Él sabía que debía de cumplir su propósito, y Él fue fiel, como siempre lo ha sido. Versículo 28, vemos una petición de Jesús al Padre. Dice: Padre, glorifica tu nombre. ¿Cuál es la respuesta a esto? Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. No sé si usted puede imaginarse, habiendo estado ahí, si escucha esto. Una voz que no sabe ni de dónde viene, nada más sus oídos. Ahora los que están turbados son los que están ahí presentes alrededor de Jesús. Y esta es la tercera vez en la que Dios deja escuchar su voz en esta parte del nuevo pacto de los evangelios, en el Nuevo Testamento. La primera fue cuando Jesús fue bautizado, que después de ser bautizado se escucha una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él síganle, a Él escúchenle. La segunda vez fue cuando Él está con Pedro, Juan y Jacobo, y Él es transfigurado y se escucha una voz: Él es mi Hijo amado, en quien me complazco, a Él escuchen. Esta es la tercera vez en donde la voz de Dios se deja ser escuchada por una multitud. No fue ni por una, ni por dos, ni por tres personas, por una multitud. Y esto nos deja evidencia de que esto sucedió realmente, porque había muchos testigos alrededor. Lo interesante con esto es que las tres veces que la voz de Dios se dejó escuchar, son tres momentos en los que apuntan simbólicamente a la muerte de Jesús. Cuando Él es bautizado, simbolismo de su muerte y de su resurrección en un cuerpo glorificado. Cuando Él es transfigurado, es la imagen del cuerpo de Jesús glorificado después de su ascensión nuevamente al cielo, después de su resurrección. Y ahora, en este momento, Dios lo que está diciendo es que lo he glorificado, que Él ha glorificado su nombre en Jesús por medio de las obras que Él ha hecho, por medio del cumplimiento de las profecías, de todo lo que el Antiguo Testamento y la historia hablaba acerca de Jesús, y que dice: y lo glorificaré otra vez. O sea, está apuntando hacia cada etapa de la muerte de Jesús, porque Él va a glorificar su nombre por medio de la cruz, porque por medio de la cruz tenemos, de su muerte en la cruz, tenemos salvación y purificación de nuestros pecados.
Lo va a glorificar en su resurrección, porque esto es el simbolismo más grande y la garantía más grande de que nosotros resucitaremos con Él para vida eterna. Y lo glorificará en su ascensión, porque esto nos mostrará la esperanza viva que tenemos cada creyente de que habrá un día en el que seremos unidos nuevamente a nuestro Señor en el cielo, con cuerpos glorificados. Entonces esta es la manera en la que el Señor, en la que Dios glorificará su nombre nuevamente, y lo está anticipando a la multitud. Entonces ya no hay excusa. Esta multitud, muchos de ellos han venido a Jesús. ¿Por qué? Porque escucharon y algunos vieron cómo Él resucitó a Lázaro entre los muertos, teniendo Lázaro 4 días de muerto. Y ahora vienen ante Jesús y escuchan esta voz. Ya no hay excusa. Tienen toda la evidencia de que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Continuamos, porque dice versículo 29, y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Claro, porque ellos no conocían la voz de Dios. Entonces comienzan a disvariar y a atribuir a estas cosas la voz que han escuchado. Pero Jesús los va a poner en su lugar y les va a aclarar qué fue lo que pasó. Versículo 30, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Pueden ver el amor, la misericordia de Dios? De que Él les ha hablado para que ellos crean de que Él es su Hijo, de que verdaderamente Él es el camino a la salvación, pero no lo quieren ver. Por causa de vosotros, dice el versículo 30. Versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús les está anticipando de que es la hora, no solamente de su muerte, pero que con esto vendrá el juicio para este mundo. ¿Por qué? Él no venía para condenar, Él venía para salvar. Pero todos aquellos que rechazaron a Jesús como el Hijo de Dios serán juzgados en ese momento. Estarán delante del juicio en ese momento. Porque a causa de rechazar al Hijo de Dios y de crucificarlo y consentir su muerte, ya están recibiendo, ellos mismos están acarreando a sí mismos condenación eternamente. Y eso en este momento. Pero para hoy, para nuestra actualidad, toda aquella persona que esté rechazando al Hijo de Dios, es claro, no soy yo el que lo dice, vendrá a juicio, vendrá a condenación al final de los días. Cuando sea que el Señor regrese o que muera antes de su regreso, la persona que rechaza a Jesús está trayendo condenación y juicio eternamente para su vida. Y no porque Jesús quiera juzgarlo, porque para eso Él vino, para traer salvación, para dar justificación, para Él ser el sacrificio sustitutivo en lugar de nosotros, sino porque la persona misma es la que decide que quiere ser condenada al rechazar al Señor Jesucristo. Porque las evidencias están, todas las evidencias están para que podamos creer en Él. Pero por su propia voluntad muchos no quieren hacerlo, quieren rechazarlo. Ahora, cuando está hablando acerca de el príncipe de este mundo será echado fuera, es porque el dominio que tenía Satanás sobre el mundo con el pecado y la condenación del pecado, la cual es la muerte, ya será arrebatada de sus manos por causa de la muerte de Jesús. Entonces Jesús ahora tendrá potestad sobre el pecado, porque ahora va a tener, por medio de su sangre,
justificación para todo aquel que cree en Él. Y la muerte ya no tendrá entonces poder sobre Él, porque estamos hablando de una muerte eterna. Ya no va a tener poder sobre Él ni sobre ningún creyente, porque después de nuestra muerte física, Él va a dar victoria y resurrección a la otra vida, la vida eterna. Para que nuestra vida eterna, que vivimos desde ahora, podamos continuarla en la siguiente etapa, en su gloria. Y también el enemigo ya no va a tener poder sobre estas cosas de condenación sobre cada creyente. No es que Él no tenga poder, Él tiene poder, pero ya no va a tener dominio sobre la condenación y el juicio sobre cada persona que ponga su fe en Jesucristo. En primera de Pedro, nos habla acerca de que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pues considérelo un león sin dientes, porque ya podrá traer tormento sobre la vida de las personas en esta tierra, pero ya no podrá ya no podrá quitar la salvación de nadie, ya no podrá tener dominio sobre la condenación sobre cada creyente, porque la sangre de Cristo nos justifica gratuitamente. Entonces, de nuevo, el Señor está anunciando su victoria por medio de estos versículos. Y el versículo 32 dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Versículo 33 dice: y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. No hay mucho que escudriñar acá. Él está anunciándoles acerca de que Él va a morir en una cruz elevado, crucificado, a vista de todos. Y hasta el día de hoy todos somos atraídos hacia Él, porque esa cruz nos recuerda la esperanza que tenemos para salvación, y que es gratuita, por gracia, no por obras, ni por buenas intenciones, ni por un buen comportamiento. Es por gracia, es por fe, por su amor. Y entramos en la última sección de nuestra enseñanza de hoy, en versículo 34, que le dice la multitud que estaba con él. Dice: le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ellos comprendían de que el Cristo iba a vivir eternamente, y es real, pero ellos estaban viendo solamente la humanidad de Jesús, no estaban viendo su divinidad. Ahora, la respuesta de Jesús, que vamos a leer a continuación, nos vamos a dar cuenta que Jesús no quiere perder tiempo en cuestionamientos y en discusiones teológicas con ellos, sino que Él se enfoca en lo principal, que es su salvación, porque Jesús es lo que anhela alcanzar sus corazones. Versículo 35, entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. El que no cree es porque no quiere creer, porque todas las evidencias están. Jesús les está dejando claro de que Él es la luz de esperanza, pero ellos no quieren verlo. Ellos están cegados por su religiosidad, están cegados por su cultura, por su tradición, por la necedad y la dureza de sus corazones. Y aunque estén expuestos y hayan escuchado la voz de Dios y hayan visto los milagros y las señales que Jesús ha hecho, no quieren entender porque sus corazones están endurecidos. Y al día de hoy podemos tener personas también de esta manera, que es evidente que Dios está interviniendo en sus vidas, en sus familias, pero no quieren comprender,
porque hay orgullo y dureza en los corazones. Hay orgullo y dureza en los corazones. Pero veamos que si Dios nos permite estar expuestos a su palabra, es porque Él quiere alcanzar nuestros corazones para vida eterna. No para que usted deje de vivir, deje de trabajar y deje los quehaceres que usted está haciendo. No. Porque el Señor provee trabajo, provee proyectos, nos provee de su sabiduría para estudiar y para desarrollarnos en este mundo. Pero Él lo que busca es que nuestra prioridad sea nuestra salvación, sea nuestra fe en Él, porque Él quiere darnos vidas nuevas y transformadas. Jesús les está exponiendo a toda esta multitud que Él es el camino, Él es la luz en medio de las tinieblas, y no hay mejor manera que seguir la luz cuando todo está oscuro a nuestro alrededor, cuando no hay claridad hacia dónde debemos de caminar. Pero lastimosamente sabemos y conocemos de que esta multitud consintió y prefirió las tinieblas que la luz. Y más adelante va a consentir de que, entre comillas, esta luz sea apagada momentáneamente, consintiendo su crucifixión. Pero lo que no saben es que esta luz va a resucitar y va a cumplir lo que ellos esperaban, que el Cristo viviera para siempre. Y así será, y así es. Y también su reino y su trono ha sido afirmado para siempre. Entonces, hermanos, después de esto, al final del versículo 36 dice: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Y con esto termina el ministerio público de Jesús. Más adelante, la próxima semana, vamos a estar viendo cómo va a comenzar una transición para un tiempo en donde Él va a dedicar los últimos días de su vida en esa tierra para intimar con sus discípulos. El ministerio con sus discípulos, preparándolos y equipándolos con todo lo que ellos necesitan para el día en el que Él va a ascender a los cielos, y ellos necesitan continuar con el ministerio de la evangelización y de la predicación de salvación para este mundo. Así que de manera amplia podemos apreciar el amor del Señor por las naciones, por los gentiles, por los judíos, por los no judíos, como su gracia nos alcanza hasta el día de hoy, su misericordia. Y Él está siendo fiel el día de hoy. Él está siendo fiel por medio de estos versículos que Él nos está hablando, de que todo aquel que a Él viene, Él no le echará fuera. Todo el que viene a Él no le echará fuera. Él no viene para apuntar y condenar nuestro pecado. Viene más bien para quitarlo de nosotros por medio de su sangre. Él nos desnuda y expone nuestro pecado, no para juzgarnos y apuntarnos, sino más bien para sanarnos, para salvarnos. Él apunta a nuestra alma para que nos demos cuenta cuáles son las prioridades que estamos buscando, porque Él anhela de que nuestro corazón esté rendido completamente a su verdad y a su voluntad. Él quiere llenarnos de su verdad, llenarnos de su espíritu. Él es la luz de esperanza viva y quiere que esa luz alumbre en cada uno de nuestros corazones. Y con estas palabras que Jesús les dijo a estos griegos y a los que estaban con Él acerca de cuál era el propósito de su muerte, esto nos debe de retar a nosotros en razonar y en pensar y en meditar de que así como Él renunció a todos sus privilegios, beneficios, renunció a sus propios anhelos y deseos por causa de nosotros, así también nosotros nos llama a renunciar a todo aquello que sea alimentar nuestra alma, nuestros propios beneficios, para entregar toda nuestra vida a Él.
para glorificar su nombre. Y en contraste a esto, podemos ver de que está en nosotros decidir si sembrar para nuestra alma, la cual perderemos en este mundo si no lo aceptamos a Él, o si queremos asegurar nuestra vida y nuestra alma para la eternidad en Cristo. Y para el creyente también. Tenemos un llamado y una exhortación a través de las palabras de Jesús. El que quiera servirle, sígale. Cualquier y aquel que quiera servirle al Señor, sígale. Si usted tiene un propósito, el cual lo tiene, está siendo llamado a servirle al Señor en alguna manera, en algún área, en alguna capacidad. Y el tiempo es ahora, en esta tierra. Porque cuando estemos con el Señor, ya no habrá necesidad de servirle, solo de adorarle y exaltar su nombre. Pero si usted sabe que el Señor tiene algo para usted en su servicio, el tiempo es ahora. El tiempo es ahora, en esta tierra, en esta vida. Y nosotros debemos de decidir si continuar alimentando los deseos de nuestra alma o buscar cómo beneficiar al Señor, cómo sembrar e invertir nuestras vidas para Él. Es nuestra decisión. Y sepa que hay una garantía y hay una promesa. El Padre te honrará. Así que, gloria a Dios, porque por medio de esto entendemos de que la vida de nuestro Señor está a punto de ser entregada por nuestros pecados para salvación, y que lo único que Él anhela a nosotros es que demos el paso de fe a entregarle nuestro corazón completamente a Él. El servirle es algo que nace de nuestro corazón agradecido a Él. No es una obligación, no es un mandato impuesto, es una invitación. Que todo aquel que quiera servirle, debemos de seguir su voluntad, no nuestros pensamientos y deseos. Hermanos, el tiempo es hoy para comenzar a seguir al Señor para salvación y para una vida de servicio a Él. Amén. Padre Celestial, te damos toda la honra y la gloria a ti. Gracias por tu palabra, gracias por tu exhortación, por tu ánimo, Señor, porque por tu misericordia es que hoy podemos comprender de que tú nos has llamado a salvación, para entregar nuestras vidas completamente a ti, porque tú tienes algo mejor y más alto y más grande para nosotros, reservado para la eternidad. Y Señor, yo te pido que por favor hables a nuestras vidas y nos permitas meditar en tu palabra para tomar las decisiones correctas en nuestras vidas y seguirte. No por presión, no por imposición, no buscando las obras, no buscando los beneficios y las bendiciones, sino buscándote a ti en agradecimiento, Señor. Gracias por tu salvación. Gracias por el privilegio de involucrarnos en tu obra. A ti te adoramos y te exaltamos, Señor, con nuestras vidas. Gracias, Señor, de verdad, porque a través de tu muerte hoy podemos tener vida y vida eterna. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén.